La desigualdad y la pandemia llegaron de la mano. En el país más desigual, de la región más desigual, queremos arrojar luz sobre los problemas enraizados que desembocan en la crisis sanitaria, social y económica de nuestro país en la que estamos viviendo por estos tiempos. La infisión de la corrupción, la impunidad enraizada dentro de una institución ya inficionada previamente y por sobre todo lastimada por todos estos procesos que estamos viviendo, son temas que podemos poner sobre la mesa para reflexionarlos. En ese sentido, contamos ahora mismo con la presencia del ministro Euclides Acevedo, que nos responderá a la pregunta: ¿qué repercusión y qué influencia tiene la desigualdad en la percepción de la situación actual del país? La desigualdad es un problema estructural. Eso se nota en la inequidad social y más aún en esta pandemia, donde se ha demostrado que los sectores vulnerables están en evidencia. Y más aún, el mundo demostró que la inequidad en la repartición, en la distribución de las vacunas es simplemente una hipocresía diplomática, porque a la hora de la verdad los países ricos acapararon todo y los países pobres están sin vacunas. Quiere decir que la lucha por la igualdad es la lucha contra la inequidad. De nada sirve el ejercicio de la libertad si no hay igualdad, y no habrá igualdad si no hay justicia social. En el mismo orden y atendiendo a la respuesta dada por el ministro, queremos saber también qué rol jugó la desigualdad o qué rol juega la desigualdad en el desarrollo de esta pandemia, no solo en el contexto paraguayo, sino en el contexto internacional. Para ello, entrevistamos también a Nicolás Martínez, quien es un avesado estudiante de filosofía y militante por los derechos LGBTIQ+. La verdad, Guido, que la desigualdad, como todo lo que tiene que ver con la movilidad social, jugó un rol determinante en el desenvolvimiento de esta pandemia, ya que obviamente en las franjas sociales que estaban como que mucho más precarizadas y mucho con garantías laborales mucho menos sólidas o consolidadas u organizadas, tipo estoy hablando de sindicatos, comunidades, etcétera, se vieron directamente afectadas por en los despidos directos sin justificación alguna que se triplicaron y cuadruplicaron, y al mismo tiempo también con la precarización y la profundización y agudización de la explotación en los espacios laborales. Esto obviamente implicaba una incapacidad de ciertos sectores de acatar en las medidas sanitarias necesarias. Entonces, obviamente, estamos viendo como en casi todo lo que sucede, en casi todos los fenómenos sociales que se van desenvolviendo, como de nuevo la cuestión de clase y la cuestión económica atraviesa directamente em, la forma en la que tiene el individuo para afrontar los conflictos. La consulta siguiente corresponde al politólogo Marcos Cubes, quien nos va a explicar un poco sobre cuál le parece que fue, digamos, la causa que desembocó esta crisis actual que está viviendo el país. Creo que el factor principal realmente es nuestra ubicación en la línea de trabajo internacional como país y como región también, como latinoamericanos, que tenemos como principal función exportar la materia prima y tener una tasa de impuestos bajísima o prácticamente nula. Esto obviamente afecta de forma directa a nuestros servicios públicos, al sistema sanitario, pero a nivel mundial podemos ver que en pocos meses la pandemia colapsó el sistema sanitario que ya venía siendo recortado, mercantilizado y triturado por años de políticas neoliberales. Entonces,
Lo que habría que poner en tela de juicio un debate es la línea de trabajo internacional que tiene por detrás una lógica neoliberal. La pandemia tiene multicausalidades, no solamente una causa sola, por lo tanto tiene varias consecuencias. Por ello, consultamos a Manuel Sanabria, quien también es estudiante de filosofía a punto de recibirse, y le consultamos sobre justamente qué influencia tiene esta pandemia en la relación de dependencia de la patronal y de los obreros. La noción de dependencia es la que tiene un poco más de claridad ahora. Me imagino que antes de la pandemia la relación de la sociedad con su trabajo era una cuestión muy pasiva, como que llegó un punto en el que ya estaba demasiado naturalizado llegar a la mayoría de edad y sí o sí trabajar en cualquier cosa, sin importar mucho de qué dependa o no, o teniendo en cuenta qué cosas dependen del trabajo, pero como que una relación más acorde a la necesidad de consumo. Me da la impresión de que lo que ha ocurrido ahora, que la noción de ser realmente dependientes, que siempre hemos sido dependientes, o sea, la dependencia económica a las patronales es sumamente profunda, ¿verdad? Creo que la conciencia de esa dependencia es la que ha vuelto ahora a hacerse sentir un poco. Y mucho más que nada en esa noción de que todo el mundo es reemplazable. Creo que esas dos son las más fuertes. Por lo menos eso es lo que yo puedo ver en el ámbito de laburo en el que estoy, ¿verdad? Poner sobre la mesa la cuestión de la desigualdad dentro de una pandemia que hasta la comunidad científica y biopolitólogos están aceptando que es proporcionada por la desigualdad, no se funda solamente como necesaria, sino urgente. Por sobre todo en un país que vive y vivió asolado por una desigualdad rampante, siendo justamente uno de los países más desiguales de Latinoamérica, que se caracteriza precisamente por su preocupante desigualdad. En ese orden, la intención de esta entrega es justamente posicionar dentro de la sociedad civil la reflexión, la herramienta que pueda articular el pueblo para poder hacer frente a esta situación. Solamente con una sociedad organizada, responsable y comprometida podrá alcanzarse ese objetivo máximo, que es justamente la erradicación y la rehumanización de esta democracia que por hoy se encuentra también en terapia intensiva.